backwards and forwards, seems always under covers. They blind us all, pressed against the wall. There's nothing that you should fear. Autopilot behind the wheel. Don't fret, they're coming. They're lining up to join me to save us all. Which ones will fall? They don't even care we're here. How do you save someone without fear? The voices screaming, stop! Look what we started. The heroes falling. Could you say that you would give your life tonight? The sky is burning. The fear consuming. I'll live forever if I lose my life tonight. Hola gente del internet, sean bienvenidos a un nuevo video versus, donde se enfrentarán dos personajes un poco desconocidos por una parte de la comunidad, pero que sin embargo poseen habilidades y características muy llamativas e interesantes. Por un lado está el sanguinario cazador de vampiros, Jesse Reinter, de Evil West, contra la marioneta Pi, o Pinocho, de Lies of P. ¿Quién ganaría en un encuentro? Averigüémoslo. Pero antes de dar comienzo al análisis de cada uno, he de recordarles a todos que este tipo de videos están hechos en base a mi opinión, y recalco esto ya que no me considero alguien experto o súper analítico en este campo. De hecho mis versus son un poco más al estilo de la vieja escuela, pues tampoco soy muy bueno a la hora de dar una ficha o categoría de poder. Aún así hago lo mejor que puedo para explicar lo mejor posible las habilidades de cada personaje, pero, si hay algo en lo que creen que me equivoqué o se me haya pasado por alto, pueden escribirlo en la caja de comentarios. También quisiera añadir que se tomará en cuenta parte tanto del gameplay como de las cinemáticas, que tendré en cuenta las estadísticas de ambos personajes estando al máximo, y, que aunque a este personaje nunca se le nombra Pinocho como tal, igual le voy a decir así, no solo por las claras similitudes y elementos que tiene el personaje, sino porque pensé que un título de Jesse contra Pi sonaría un tanto raro a primera vista. Ahora sí, demos comienzo. Información personal. Jesse Reinter es un soldado, entrenado desde muy joven. Esto se debe a que su padre es un veterano con un largo historial, y al mando de una agencia cuyo enfoque se centra en exterminar a las plagas, en este caso, a los vampiros. Jesse junto a sus compañeros son los encargados de eliminar a la plaga de vampiros y demás criaturas que amenazan a Estados Unidos, aunque lamentablemente, durante la presentación de una nueva arma para lidiar más fácil con estos monstruos, un dirigible se estrella contra la fortaleza de la agencia, del cual emerge un grupo de vampiros liderados por Felicity, hija de un vampiro que planeaba liderar una guerra contra los humanos, y la cual terminaría infectando al padre del protagonista, y aunque hubo un intento por curarlo, Jesse se vio forzado a terminar con la vida de su padre, el cual desató una carnicería ya convertido en un monstruo. Tras esto, Jesse se enfrenta contra Felicity, quien tenía en mente infectar al presidente para arrasar más fácil con el país, pero esta vería su fin a manos del cazavampiros, y posterior a esto terminaría siendo él el nuevo líder de la agencia de su padre, siendo esto lo más relevante por parte de Jesse. Jesse es alguien serio en muchas ocasiones, tiene un carácter bastante fuerte y a veces rudo, pero también puede ser alguien sarcástico y carismático algunas veces. En combate suele mantener una actitud analítica antes de cada encuentro, y aunque también puede llegar a ser un poco confiado, Jesse siempre suele ser hábil y prudente en los combates, y en ocasiones hasta parece que disfruta despedazar a estos monstruos. Capacidades físicas. Empezando con lo básico, Jesse puede destruir cadenas solo con sus golpes. Puede arrebatarle las armas a sus enemigos para reventarles la cabeza. Tomar impulso y poder lanzarlos de un solo golpe. Y, aunque ya estaba dañada, pudo abrirse paso destruyendo una barrera que abarcaba una estructura completa.
poder destruir a los vampiros con sus golpes, y cabe resaltar que estos monstruos son lo suficientemente resistentes para tanquearse la explosión de una locomotora, y eso que se encontraban en el epicentro de dicha explosión, o sobrevivir al accidente del dirigible que arrasó con todo, o poder desmembrar muy fácil a los humanos, y mucho ojo aquí, que Jesse no solo puede vencerlos con sus puños, sino que literalmente puede hacerlos pedazos como si de una bomba se tratase. También puede reventar a enemigos mucho más grandes y fuertes, incluso puede arrancarles parte de la armadura que tenían incrustada en el cuerpo. O lo que me parece lo más resaltable, poder dañar a jefes como el parásito, el cual tenía el tamaño de una pequeña estructura y era producto de las mutaciones con los vampiros, y aunque también se le puede atacar con las demás armas, es totalmente válido atacarlo con los golpes de igual modo. Incluso cuando nos enfrentamos a Felicity en su tercera forma, se puede apreciar una animación donde Jesse puede hacerla sangrar con golpes, y eso que Felicity en su segunda y tercera forma podía hacer temblar a la casa grande, incluso haciendo que escombros y parte del edificio se vengan abajo. Velocidad. Este es un apartado un poco difícil de explicar, pero viendo lo que puede hacer Jesse como algo básico, está que primero pudo escapar de una explosión que pudo abarcar un edificio, y eso que este estaba tendido en el suelo y estando a nada de ser alcanzado por el fuego, y aunque esto puede variar, la velocidad de una gran explosión puede llegar hasta los 10.000 metros por segundo, un nivel hipersónico alto. Aunque cabe resaltar que después pudo aumentar su velocidad al plantarle cara a Felicity, la cual en un inicio había sido capaz de glitchear al propio Jesse, y con sus transformaciones no solo aumentaba su fuerza, sino su movilidad y velocidad, y aunque podríamos hacer varios múltiplos de a qué punto alcanzaría, primero que nada les digo que aún sigue estando en la categoría hipersónica alta, y aparte, la mayor proeza la encontramos cuando este es potenciado con el guantelete, pues gracias a este artefacto, Jesse puede moverse a la velocidad de un rayo, ya sea para esquivar, atraer a los enemigos o ir hasta ellos con una especie de látigo, incluso puede acceder a un estado donde se mueve al ritmo de una tormenta. La velocidad de un rayo es de 440 km por segundo, 440.000 metros por segundo, Mach 1282, una categoría masivamente hipersónica. Sé que esto puede sonar exagerado para muchos, pero ya se entenderá mejor cuando explique bien las armas de este vaquero. Hablando de la durabilidad, digamos que no es precisamente su mejor apartado, ya que sí, puede llegar a tanquearse múltiples golpes de estas criaturas, pero también se ha podido apreciar que este puede quedar debilitado luego de un combate, incluso ha sido noqueado cuando se encontraba debilitado. En el apartado de inteligencia, pues no es que haya algo que lo haga resaltar tanto, aunque cabe decir que Jesse es alguien experimentado con conocimiento y tácticas de un soldado, también es un gran combatiente cuerpo a cuerpo, pues los diversos combos que este realiza dejan en claro el nivel tan alto que tiene en combate. Por último, tiene la habilidad de marcar a sus oponentes antes de que estos disparen, y aunque no se ralentiza el tiempo como en los juegos del Red Redemption, igual puede marcar un objetivo para hacer un daño mayor. Armas y equipamiento. Guantelete. Siendo la mejor creación de los Reinter, este guantelete está equipado con 3 cuchillas que pueden partir en 2 a cualquiera. También está diseñado para absorber y atacar con electricidad, pudiendo disparar pulsos que pueden mandar a volar a múltiples enemigos, crear un campo que puede repeler ataques, o que también puede generar un pulso que puede electrocutar a los vampiros, o también puede atraerlos con un látigo eléctrico, el cual también sirve para recorrer un escenario en un abrir y cerrar de ojos. También cuenta con algo llamado modo sobrecarga, el cual potencia a su portador para moverse, como ya dije, a velocidad igual a la de un rayo. Incluso, cuando está mejorada al máximo, este puede invocar rayos naturales para facilitar el trabajo de exterminar a los enemigos. Celdas de energía. Estas sirven para disparar ataques en área, para reventar a quienes estén cerca, o también le sirven para poder curarse, y al hacer esto Jesse obtiene una invulnerabilidad de 5 segundos.
También quisiera mencionar que al momento de recibir un ataque normal, el guantelete otorga una curación adicional con el toque de la invulnerabilidad, aunque esto solo se puede usar una vez. Vara incapacitante. Es una especie de detonador que dispara un pulso eléctrico muy poderoso, tanto que ni siquiera los jefes pueden soportarlo, y este afecta a un área mucho mayor, aunque su desventaja es que su recarga es demasiado lenta, así que aquí Jesse solo podría usarla un máximo de 2 veces. Y claro, como cualquier vaquero que se respete, Jesse carga consigo un arsenal de armas de fuego como un revólver para cualquier duelo, pero también lleva consigo una ametralladora, un rifle, una ballesta, un lanzallamas, y un trabuco, o escopeta de alto calibre, pero a diferencia de las armas convencionales, las de Jesse están modificadas para ser mucho más potentes, incluso pueden estar imbullidas en electricidad y con diferentes ventajas, ya que por ejemplo, las balas del revólver pueden rebotar para darle a diferentes enemigos con un disparo, el rifle y el trabuco pueden disparar balas que pueden reventar a los enemigos y hasta desmembrarlos, la ballesta puede disparar a gran velocidad y afectar a diferentes enemigos en un área, y en cuanto a la ametralladora, esta puede imbuir a su portador con un escudo protector que lo hace invulnerable mientras dispara, y a diferencia del resto de armas que disparan balas eléctricas, esta directamente pasa a ser un lanzarrayos. Y en cuanto al lanzallamas, solo puede tener un efecto donde puede dañar más fácil a los enemigos y tener más rango de disparo. Explosivos. Dinamitas que pueden reventar a los enemigos con una carga, pero potenciados estos pueden crear un tornado con todo y tormenta eléctrica. Sí, bastante fumado eso. Eso sería todo por parte de Jesse Reinter, la peor pesadilla de los vampiros, muy al estilo de Van Helsing si me lo preguntan. Información personal. Todo da inicio cuando los alquimistas descubren un mineral especial llamado ergo, el cual habían usado para hacer funcionar a las marionetas creadas por Geppetto, las cuales están programadas en un inicio para ayudar a las personas, pero tras la muerte de su hijo Carlo, Geppetto entraría en un estado de depresión, así que en un intento de traer de regreso a su hijo, este crea un órgano especial en el cual había almacenado la esencia de su hijo, el cual instaló en una marioneta especial que podía oponerse a las reglas, y la cual podía absorber el ergo, y esto pasaba al mismo tiempo que las marionetas se rebelaban en contra de la humanidad, causando el caos que vemos en la historia. Luego, y habiendo despertado en medio de una ciudad envuelta en caos, Pinocho se abre paso peleando contra las marionetas corruptas, y más adelante conocería a Sofía, quien fue quien lo despertó para ayudar a acabar con las marionetas corruptas, y de paso detener a Simon Magnus, un hombre que había desatado la enfermedad de la petronicosis, y quien había realizado múltiples experimentos bizarros, incluyendo a Sofía, la cual Pinocho da fin a su sufrimiento absorbiendo su ergo. Obsesionado con la inmortalidad, Magnus muta en un ser grotesco y cargado de mucho ergo, pero ahí es donde sus planes se ven frustrados por nuestro protagonista. No obstante, Geppetto le pide el órgano Pi para transformarlo en un chico de verdad, pero tras negarse, este despierta a la marioneta sin nombre, el cual fue su primer intento por traer de regreso a la vida a su hijo, y tras una dura batalla, la marioneta sin nombre estaba a nada de destruir el corazón de Carlo, aunque en ese momento Geppetto se interpone para evitar que esto suceda, y así, este ve su fin en las manos del protagonista, y quien al final logra traer de regreso a Sofía usando el ergo que había recolectado, siendo esto lo más relevante del personaje. Sí, ya sé que no es el mejor resumen, y que incluso omití muchas cosas importantes, pero esto fue lo mejor que pude hacer con un lore tan extenso como este, una disculpa.
Pi es un chico tranquilo, siempre se muestra bastante serio la mayor parte del tiempo, y aunque no escuchemos su voz, canónicamente sí puede hablar. De hecho, una de las mecánicas del juego consiste en mentir, y aunque parezca raro, esto lo hace para ser amable con los demás, al ocultar la cruda verdad de la situación. En combate no hay algo resaltable, pero este se mostró hostil cuando el rey de las marionetas le estrechó la mano, lo que podría decir que le tiene cierto repudio a las marionetas. Capacidades físicas. En cuanto a potencia, puede destruir puertas de metal con un solo golpe. Puede dañar y vencer a las marionetas, y eso que estas pueden tirar abajo una reja de metal, o atravesar el concreto. Pudo ser capaz de atravesar el pecho de la marioneta sin nombre y destruir su corazón. Y claro, también puede dañar y vencer a jefes, que son capaces de destruir tubos de metal, atravesar concreto, incluso pudiendo detener ataques como los de Laxasia, la cual pudo ser capaz de atravesar a Víctor con una espada, y eso que este mastodonte era uno de los más fuertes físicamente, pues se encontraba potenciado por ergo y otras sustancias. También en un avance se vio que podía levantar una puerta reforzada con un solo brazo, y dañar al guardián de las ruinas, el cual tenía el tamaño de una estructura pequeña, y quien podía partir las cadenas que lo sujetaban. En el apartado de resistencia, pues este se ha llevado ataques de todo tipo, tanto de impacto como de corte, aunque al parecer este sí es un poco más vulnerable a ataques cortantes, pues la marioneta sin nombre estuvo a nada de atravesarlo, y eso que hablamos de un hombre compuesto por metales y otros materiales, pero aún así, los golpes los puede resistir perfectamente, y como dije, muchos de estos enemigos podían atravesar el concreto, ser del tamaño de pequeñas estructuras, incluso ha podido tanquearse energía que podía destruir parte de un castillo en ruinas. En su velocidad, pues este puede lanzar un ataque a una velocidad inhumana cuando su ergo está cargado, al igual que interceptar ataques de enemigos que igualmente se movían a velocidades sobrehumanas. Sin embargo, su mayor hazaña la encontramos en su lucha contra la Laxasia, la cual en su segunda fase podía invocar una tormenta y atacar con los rayos de esta, lo que también le da una velocidad masivamente hipersónica. En cuanto a inteligencia, pues no hay mucho que pueda decir, más que sabe adaptarse bien a cualquier oponente al que se enfrenta, y eso que hablamos de un ser que literalmente tenía pocos días de haber despertado en un mundo desconocido, y aún así este puede superar cualquier obstáculo que se le ponga, aunque claro, que también es lógico pensar que este fuese programado con una serie de habilidades de combate, aún así creo que esto es lo más resaltable. Armas y equipamiento. Brazos de Legión. Pinocho cuenta con una serie de brazos mecánicos con diferentes habilidades. Está el básico, con el cual puede cargar un golpe mucho más potente para dañar a sus enemigos, y el cual usa también para reparar sus armas, aunque la cantidad de cargas es limitada. También están otros como un gancho para atraer a sus enemigos, o incluso lanzarse para dar un golpe más poderoso, un lanzallamas, un escudo que absorbe los impactos y luego los regresa con más fuerza, un disparador de ácido que envenena y ralentiza a los enemigos, un cañón con el que puede disparar a distancia, otro que puede instalar una serie de minas en el escenario, y finalmente uno que puede disparar potentes descargas eléctricas. Espadas. Este cuenta con un gran catálogo de armas cortantes o de impacto, como hachas, sables, espadas y martillos. Algunas de estas incluso están modificadas con algún elemento como el fuego, la electricidad o el ácido. Células de pulso. Esto le permite recuperar salud durante un combate, y creo que si no estoy mal, este puede cargar de 8 a 10. El resto de artefactos que puede cargar consigo serían básicamente objetos arrojadizos, como frascos de fuego, electricidad y ácidos, entre otras más como sierras o agujas, y un largo etcétera. Sin embargo, también puede cargar consigo frascos que le ayudan a resistir o curarse de efectos como el envenenamiento o el sobrecalentamiento, ya que sí, pese a ser una marioneta de metal, Pi es vulnerable a daños como el fuego o la electricidad, tanto que si este llega a recibir en grandes cantidades, su salud puede disminuir lentamente hasta morir. Piedras de amolar.
Pinocho puede imbuir sus armas con fuego, electricidad o veneno para hacer daño mayor a su enemigo, y de paso que la vida de este disminuya por los efectos de esta, pero además también están otras como la del bloqueo perfecto, que otorga una defensa perfecta, y otras que evitan que sus armas le dañen con los impactos. Y finalmente tiene artefactos que le permiten recuperar las cargas para los brazos de Legión, y una especie de inyección para restablecer sus ataques especiales. Eso sería todo por parte de Pi. Bien, ya hemos analizado a ambos contendientes, es hora de comparar y dar un ganador. Primero, más de uno se estará preguntando qué tienen en común estos personajes, y pues se los resumo con esto. Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Sí, no tienen ningún tipo de similitud, lo único que podría llegar a comparar es el hecho en el que ambos perdieron a su padre, y hasta eso fue en circunstancias muy diferentes, del resto no tienen absolutamente nada que se parezca. Y si se preguntan por qué los estoy comparando, bueno, eso se debe a que obtuve casi al mismo tiempo estos dos juegos, y pues, me dio por hacer un versus de estos personajes. Además, no creo que forzosamente tengan que haber similitudes para hacer un buen versus, de hecho aún recuerdo cuando antes se solía hacer muy a menudo esta clase de comparaciones de personajes que no tenían similitudes. Pero en fin, ahora sí pasemos de una vez a la comparación. Empezando con la fuerza, ambos han podido despedazar a seres que pueden atravesar el concreto o el metal, o ellos mismos pueden hacer esto, o superar a seres del tamaño de una estructura pequeña con su fuerza bruta. No obstante, creo que aquí es donde Jesse lleva ventaja, pues aunque ambos demostraron casi lo mismo, hay que recordar que Jesse literalmente podía despedazarlos, y eso que estos seres podían tanquearse explosiones bastante potentes, mientras que Pinocho mayormente suele apoyarse de armas externas. Sí, es verdad que este pudo someter a una criatura que podía destruir cadenas de gran tamaño, pero Jesse ha hecho esto en mayor medida, pues para dejar esto más claro, monstruos como el parásito podían cargarse a bestias de un tamaño colosal, pues en los diálogos se menciona que no lleva mucho de estar ahí, ya que incluso se ve que este aún se encontraba en estado de descomposición, o Felicity quien en su tercera forma podía sacudir a la Casa Blanca completa y tirar escombros completos, incluso cuando muere esta genera una explosión que cubre el edificio completo, algo que para mí supera lo hecho por el guardián de las ruinas, y Jesse podía hacerla sangrar incluso con el brazo izquierdo, así que, aunque no hay una diferencia tan masiva, diría que es Jesse quien lleva la ventaja en este apartado. En la resistencia diría que las cosas dan un pequeño giro, puesto que si bien la resistencia de Jesse escala de su fuerza, e igual se ha llevado daños devastadores, diría que este sí que se ha visto un poco más afectado después de un combate, y hasta diría que su resistencia se la pueden bajar un poco más rápido, mientras que Pinocho ha recibido daños de todo tipo, desde daño de fuego, electricidad, golpes que a mi opinión están mucho más concentrados, o la energía de Magnus, la cual podía destruir pedazos de un castillo, y estando potenciado podía cargar una energía que podía abarcar una torre completa, y sin verse muy afectado, así que, aunque tampoco sería una diferencia tan grande, diría que aquí Pinocho lleva la delantera. En la velocidad diría que ambos estarían muy a la par, pues uno puede moverse a la velocidad de un rayo, mientras que el otro puede reaccionar a estos. En durabilidad no hay mucho que discutir, Pinocho es una marioneta que prácticamente tiene energía infinita, pues jamás se le dio signos de agotamiento que se tome un descanso, mientras que Jesse está más limitado al ser un humano normal, ya que claro, puede estar unas cuantas horas combatiendo, pero este sí ha necesitado un descanso luego de cada misión, incluso se le dio visiblemente cansado luego de su lucha contra Bruch, tanto que hasta Felicity pudo noquearlo aprovechando que estaba debilitado.
En inteligencia tampoco hay mucho que comparar, pues aunque ambos saben adaptarse bien a sus enemigos, ninguno demostró algo como hacer una táctica o análisis en pleno combate. Aún así, podría mencionar que al menos Jesse puede hacer uso del entorno y aprovecharlo a su favor. En cuanto al equipamiento, pues ambos tienen bastante con que defenderse, y hasta les diría que tienen más común en cuanto a habilidades y mecánicas que de lo que tienen en historia, ya que ambos cuentan con un brazo especial para golpear más duro, ambos pueden disparar electricidad, cuentan con un lanzallamas, una especie de cañón, un escudo que puede repeler a los enemigos, artefactos de curación, incluso ambos pueden acceder a un estado donde pueden golpear a una gran velocidad. Habiendo comparado esto, veamos qué podría ser cada uno en contra del otro. Conociendo bien su estilo de combate, es probable que ambos opten por un combate con sus armas cuerpo a cuerpo, donde Pinocho iría con sus espadas y Jesse con su guantelete. Si bien, los golpes de Pinocho podrían hacerle un gran daño a Jesse, digamos que este no es tanto de irse a golpes, pues aunque puede atacar con los puños, esto pasa mayormente cuando su oponente está debilitado, y solo usa los golpes de brazo de Legión para dar un remate, mientras que Jesse usaría su conocimiento en combate cuerpo a cuerpo desde un inicio, aunque la tendría difícil con alguien que es mucho más habilidoso con las armas cortantes, pues la marioneta podría llegar a dañar el guantelete con un parry perfecto, o incluso cortarle las cuchillas con un corte limpio, aunque Jesse aún tendría la opción de cambiar al martillo del arma. Los golpes de Jesse tienen una gran potencia, pero Pinocho ya ha podido soportar ese tipo de ataques sin verse demasiado afectado. Aún así, Jesse podría hacer uso del látigo para azotarlo contra el suelo, pues hay que recordar que hay ataques que sí pueden derribarlo sin importar que también se cubra, solo que aquí Jesse no le daría respiro, pues incluso podría lanzarlo o dispararle en pleno aire. Viendo esta situación, lo más probable es que Pinocho haga uso de las piedras de amolar, las cuales no solo potenciarían sus armas, sino que estas tienen un efecto que podría afectar de gravedad a su rival, lo que forzaría a Jesse a alejarse y atacar con sus armas de fuego, a lo que Pinocho podría responder con lo mismo, por lo que aquí pasaríamos a la artillería de cada quien, donde Pinocho podría hacer uso de sus brazos de legión, aunque la mayoría le serían inefectivos, pues el golpe impulsado por el gancho podría ser esquivado o bloqueado, pues hablando de mi experiencia propia, este ataque puede ser fácilmente interrumpido, además de que Jesse podría llegar a hacer exactamente lo mismo con su látigo de electricidad, con la diferencia de que este deja un efecto de parálisis para atacar con gran brutalidad, o alejarse usando este último. El que pueda disparar una descarga tampoco serviría, pues este se demora en disparar, además de que el guantelete de Jesse está diseñado para absorber la electricidad, así que, esto lejos de afectar a su rival, terminaría beneficiándolo. El cañón y el lanzallamas podrían ayudar, pero el problema es que Jesse podría marcarlo antes de que siquiera dispare, pues Jesse tiene la habilidad de marcar a sus oponentes cuando están disparando. A eso sumémosle que la movilidad de Pinocho se ve limitada al momento de usar estas armas, lo que solo le daría la oportunidad al vaquero de incapacitarlo con un disparo, y en cuanto al de las minas, estas fácilmente podrían ser destruidas con un pulso eléctrico o con los disparos del revólver. Los que considero que sí podrían servir serían el escudo y el que dispara ácido, pues el primero podría absorber cualquier golpe de Jesse y regresárselo con más potencia, y el otro podría envenenar y volver a Jesse más lento si llega a descuidarse. Jesse por su lado podría darle uso a sus armas de fuego, aunque lo más seguro es que las balas de estas terminen siendo bloqueadas o esquivadas. No obstante, hay que recordar que estas están embullidas con electricidad, incluso las del revólver pueden rebotar, por lo que en cierto modo podrían ser una molestia para la marioneta, especialmente la de la ametralladora, la cual directamente puede disparar una ráfaga de rayos, y de paso proteger a Jesse con un escudo, aunque Pinocho podría soportar hasta cierto punto estos ataques, pues no es la primera vez que se enfrenta a alguien con este tipo de habilidades. De hecho, ahora que lo pienso, aquí Pinocho estaría lidiando con una Lasaxia 2.0, pues ambos tienen habilidades muy parecidas. Pero entonces, ¿cómo elegimos a un ganador? Primero que nada, vamos a plantar un escenario neutro, donde ambos puedan usar todo su arsenal y estadísticas al máximo, así como lo que ambos demostraron tanto en cinemáticas como en el gameplay.
Y como ya había mencionado, Pinocho puede adaptarse perfectamente contra cualquier oponente, y si hacemos una comparación de los enemigos que han enfrentado, los de Lies of P son mucho más hábiles en combate y con habilidades casi que místicas, mientras que los de Evil West son en su mayoría bestias que atacan de forma salvaje. Sería como comparar a un espadachín profesional con un cavernícola. Además, gracias a las mejoras que otorgan las piedras de amolar, Pinocho puede potenciar sus armas cortantes, y gracias a sus reflejos no le sería difícil interceptar cualquier golpe que Jessie le lance. Incluso podría darse el lujo de cortar las cuchillas del guantelete, pues no es la primera vez que se le vio rebanar el metal, y de este modo podría cortarlo con su ataque cargado, el cual puede usar hasta 3 veces con la inyección de Ergo. O también podría rematarlo con sus golpes potenciados, pues la durabilidad de Jessie al estar más limitada podría hacerlo sucumbir ante tanto daño acumulado, más si hablamos de algo como lo pueden ser los cortes de un sable cubierto en veneno o fuego, además de que también hay una posibilidad de que Jessie subestime a su contrincante al verlo como un humano más, pues no sería la primera vez que su exceso de confianza le juega en contra. Incluso si Jessie comienza a ponerse más serio, las cosas no cambiarían mucho, pues los que jugamos Lies of P sabremos que después de vencer a un enemigo, este suele acceder a una segunda fase, donde se vuelve más poderoso y rápido. A eso súmenle que estos ya tenían una habilidad muy elevada en combate. Aparte, Pinocho también ha tenido que lidiar con criaturas salvajes, que podrían ser igual o hasta más fuertes, por lo que Jessie no sería diferente a este tipo de enemigos. De hecho, Pinocho ya ha sido capaz de vencer a un enemigo con casi las mismas habilidades. Así que tomando en cuenta todas estas ventajas, sumado a la gran resistencia y durabilidad de la marioneta, es perfectamente factible que sea él quien termine liquidando a su contrincante. Pero, hay otras cosas que no hemos tomado en cuenta, ya que primero, es verdad que Jessie se ha mostrado confiado un par de veces, pero eso cambia cuando adquiere más experiencia y habilidades, pues los enemigos que en un inicio podían someterlo pasaron a ser un chiste, ya que al final Jessie se vuelve alguien mucho más prudente y hábil, así que no creo que se llegue a confiar tomando en cuenta todo con lo que ha lidiado, y si bien las armas cortantes pueden representar un gran peligro, el vaquero no solo se limita a usar los puños, sino que este puede hacer uso de todo su arsenal en un abrir y cerrar de ojos, mientras que Pinocho, pese a ser muy habilidoso, este mayormente se apoya en su mayoría de sus armas cortantes o su brazo de legión, lo que no es para menos, pero Jessie podría usar tanto sus golpes como sus armas embullidas en electricidad a una corta distancia, así como sus explosivos que generan tornados eléctricos o los pulsos eléctricos. Sí, Pinocho ya ha vencido a alguien similar, pero a diferencia de Laxasia, quien solo podía usar sus habilidades una por una, Jessie puede hacer uso de muchos más elementos y pelear en simultáneo, lo que en pocas palabras significa que Pinocho tendría que lidiar con 2 tornados eléctricos, una tormenta con rayos naturales, un pulso eléctrico que podría paralizarlo, y encima con alguien que lo estará atacando constantemente tanto con armas de fuego potenciadas como con sus golpes, todo al mismo tiempo. Claro, la marioneta ha sido capaz de vencer a oponentes muy hábiles en combate y con modificaciones que los vuelven más poderosos, pero Jessie tampoco se queda muy atrás. De hecho, les diría que el vaquero ha estado en situaciones mucho más complicadas, ya que si bien dije que los enemigos de Lies of P eran más hábiles y mejor armados, el detalle recae en que los de Evil West eran mucho más numerosos, pues estos atacaban en grandes hordas, y encima estos sabían coordinarse mejor para atacar todos al mismo tiempo, ya que estos aún tenían cierta conciencia humana, pues pese a que la mayoría atacaban de forma salvaje, aún podían hacer ciertas estrategias como cuando robaron y estrellaron un dirigible. Aparte, algunas de estas criaturas sí que contaban con habilidades como volar, disparar ácido, enterrarse en la tierra para salir por sorpresa, disparar una seda de telaraña, ataques de energía, incluso había algunos que les otorgaban a sus aliados una protección adicional. Por si no fuera suficiente, también había enemigos que atacaban a distancia con ametralladoras, y para colmo de males, Jessie tenía que enfrentar este tipo de hordas con cada paso que daba, y como yo lo veo, son peleas que requieren de mucha más destreza, y que Pinocho no se le ha visto encarar una situación de este calibre.
Si bien es verdad que las habilidades de los jefes de la Ice of T eran casi que místicas y contaban con una fase más poderosa que la otra, hay que ver que las de Evil West tampoco se quedan atrás, pues por dar un ejemplo, William contaba hasta con 3 fases, donde podía crear una neblina oscura, teletransportarse, crear ilusiones y ataques cargados de energía, o levitar y atacar a distancia. A eso sumémosle que William era un veterano altamente experimentado, o Felicity, quien igualmente contaba hasta con 3 fases, y quien había sido la que había experimentado con las criaturas volviéndolas aún más poderosas. Claro, y aún podría usar sus poderosos ataques cargados o irse a los golpes si la situación lo requiere, pero el vaquero aún dispone de sus celdas de invulnerabilidad, o el escudo que genera un pequeño pulso al impactar, usar el látigo o entrar en el estado de sobrecarga. Incluso el guantelete puede actuar como salvavidas, dándole a su portador un blindaje adicional en caso de recibir un ataque mortal, y aunque esto solo puede hacerlo una vez, igual podría ser muy efectivo de usarse en el momento indicado, y si queremos ir más lejos, Jesse podría llegar a absorber la energía del brazo del Legión de Pi, dado a que esta funciona en parte con electricidad. Podría drenar su energía para incapacitarlo, o destruirlo en caso de que éste decida usar algún ataque como el del cañón o el lanzallamas, pues he de recordar que Jesse puede marcar a sus oponentes antes de que disparen. Sin duda sería una batalla extremadamente reñida, y aunque la marioneta tendrían muchas oportunidades de hacer un insta-kill, considero que el vaquero cazavampiros tiene diversas formas de tener ventaja, como los pulsos ya mencionados, su gran habilidad en combate mano a mano, la invulnerabilidad que le otorgan sus armas o celdas de energía, las armas modificadas y su vasta experiencia en combate. Sería cuestión de tiempo para que este le dé un remate a quemarropa con el trabuco o con el guante. Si les soy honesto, se me dificultó dar como ganador a alguno, dado a que ambos comparten habilidades bastante similares, y aunque veo a el vaquero con un poco más de chances, tampoco digo que de 10 combates que tengan la marioneta no vaya a ganar ninguna, pues como yo lo veo, es una lucha bastante reñida entre ambos. De hecho, si tuviera que dar un porcentaje, tomando en cuenta el nivel estándar de ambos, diría que Pi tendría un 60% de probabilidades de victoria contra un 40%, puesto a que Pinocho tiene una increíble habilidad de adaptación y técnicas mortales, mientras que Jesse solía ser algo confiado y con un armamento que, al menos en un inicio, palidece ante el arsenal de su rival. No obstante, tomando en cuenta la actitud, experiencia y mejoras de ambos estando al máximo, le estimo a Jesse una probabilidad del 55% de vencer a Pinocho, mientras que este contaría con un 45% de probabilidades de vencer. Pues las técnicas junto con el arsenal y nueva actitud harían que el vaquero cazavampiro se alce con la victoria. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero y el video fuera de su agrado, y recuerden que si creen que me equivoqué en algo, pueden escribirlo en la caja de comentarios. Yo me despido, que todos se la pasen bien y de lo mejor, nos vemos en un próximo video, hasta luego.